Sí, ¿Me escuchás? sí, te escucho. Tenía una duda. ¿Las clases van a ser a las 7:30? Las clases no son a las 7. Ah, ok, porque tenía esa duda. Bueno, el- es un libro que ya tiene sus años, pero realmente no, todo el desarrollo y la teoría está muy completa, así que yo les recomiendo que lo vean acá. Es un libro que en la biblioteca está, igual le voy a pasar el PDF, no sé si está, me parece que no está accesible la biblioteca. Eh, Creo que se pueden con libros digitalizados, pero estoy seguro que no está digitalizado. Más que nada, lo que, bueno, abarca todo lo que es circuitos magnéticos y transformadores tanto para aplicaciones de electrónica analógica, no tanto, no es tan moderno como por ahí para trabajar con electrónica de potencia, con fuerte switching, aunque el principio es el mismo, por ahí no está enfocado en esa línea y por ahí no están incorporados los materiales más modernos que se utilizan como materiales ferromagnéticos para los núcleos, pero todo lo que es potencia y electrónica a nivel analógico está desarrollado. Y en el capítulo, creo que era el 5, capítulo 6, que es, a ver si lo puedo compartir esto, porque no lo están viendo. Este es el capítulo 6 del libro. Es un libro que está traducido, la versión original en inglés y hay una traducción hecha en México, creo. Eh, y, y en el capítulo 6, bueno, en los capítulos anteriores también son interesantes porque trata todo sobre circuitos magnéticos, más que nada enfocándose en ciclo estéresis y de las pérdidas, con ejemplos y datos de materiales específicos. Y en el 6 habla sobre las propiedades de magnetización de los transformadores cuando se imprime una corriente de excitación alterna. O sea, para bobinas de núcleo de hierro o transformadores, en casos similares. Y están desarrollados los dos casos cuando aplicamos una tensión alterna sobre un canal de un transformador, bueno, cuando aplicamos a alguno le ganamos una tensión alterna o cuando le aplicamos una corriente alterna a una corriente de excitación senoidal, eh, a un circuito magnético. Este es un caso que no es el común. Normalmente nosotros aplicamos fuentes de tensión alterna, lo que conversamos en la clase anterior, que lo que estamos haciendo es aplicar una fuente de tensión alterna a un circuito fuertemente inductivo con una baja impedancia. Por eso está hablando, hacer análisis de la resistencia del generador, sería mi fuente, y la del circuito magnético. Si estas impedancias son chicas, principalmente toda la tensión se la estamos aplicando a la inductancia pura, por lo tanto estamos imponiendo que el flujo sobre esa inductancia sea la integral de la tensión. Entonces, si ponemos una tensión senoidal, el flujo va a ser senoidal. La diferencia es que si ponemos una corriente senoidal pura en un circuito ferromagnético con saturación e histéresis, ya ahí el flujo no va a ser senoidal puro porque vamos a tener una excursión, una producción de fuerza magnetomotriz senoidal, pero la no linealidad del circuito magnético hace que tengamos una saturación del flujo y la forma no va, bueno, sería esta que está
está acá, ya no es una forma senoidal pura. O sea, para que sea una forma senoidal pura tenemos que tener una característica lineal. Entonces una excursión senoidal de corriente produciría una excursión senoidal de flujo, pero al tener una característica no lineal hace que la excursión de flujo no sea senoidal pura y esté distorsionada. Entonces, por lo tanto, si tenemos flujo distorsionado desde el lado secundario, los rebanados que estén conteniendo a ese núcleo que está circulando ese flujo no senoidal, va a haber tensiones inducidas no senoidales. Por lo tanto, va a haber distorsión. En el caso habitual, que es aplicar una tensión senoidal a un transformador, a un circuito inductivo fuertemente inductivo, con material ferromagnético, lo que vamos a hacer es imponer la excursión de flujo. Sería el caso anterior, que es el primer caso que desarrollo. Entonces ahí la corriente va a quedar en función de la que es necesaria para producir esa excursión senoidal de flujo en función de la no linealidad del núcleo. Entonces, vamos a hacer una gráfica. Si nosotros tenemos presenta el fenómeno de histeresis, que es el caso real, digamos, bueno, esto tendría que ser simétrico, cosa muy simétrica. Cuando nosotros imponemos una tensión senoidal, como hemos hablado en la clase anterior, estamos hablando ya en el estado estacionario, no vamos a analizar estos análisis transitorios. Aquí está la tensión, que va a tener un cierto periodo T. El flujo, que es la integral de esa tensión, nos estaría desfasado a 90 grados, ¿no? Entonces, vamos a hacer como que el eje de tiempo que tenemos acá, si nos queda un coseno. Vamos a hacer así. Y ahí tenemos el flujo o el flujo concatenado, por el número de vueltas, a 90 grados de la tensión. Eso sería piso 2. Si tenemos esta excursión de flujo y tenemos esta relación, voy a hacerlo, arreglar esto así, porque es un poco más grande para que me sature. Si tenemos esta excursión de flujo, por ejemplo, tendríamos que, bueno, esto en realidad es un poco achatado el núcleo, pero cuando vamos produciendo este nivel de flujo, por ejemplo, con flujo cero, para ese caso que es una curva ascendente de flujo, o sea, nosotros acá esto viene en estacionario, o sea, es una corriente, un flujo que yo empecé a dibujar acá, pero estamos pensando que esto ya está establecido. Acá cuando tiene flujo cero, estaría esta característica, acá tenemos flujo corriente, ¿no? Esto viene de la característica de BH, BH, que son las variables magnéticas adimensionales. Después cuando le damos dimensiones al circuito magnético, bueno,
la densidad de flujo magnético la vamos a multiplicar por el área del circuito magnético, vamos a obtener el flujo, y el campo magnético, si lo multiplicamos por la longitud del circuito magnético, vamos a obtener la fuerza magnetomotriz, y lo dividimos por el número de vueltas, vamos a obtener la corriente. Entonces es un escalado de la gráfica BH, que es característica dimensional del material. La podemos parametrizar a un núcleo específico dándole las dimensiones. O sea, esto sería el V por el área del núcleo, o sea, el transversal del núcleo, el course en inglés, nos va a dar el I. Esto tenemos que ir respetando, o sea, usamos las unidades del sistema internacional, en unidades de Tesla y el área en metros, que nos va a dar el flujo en Weber, y acá pondríamos el H, que es campo magnético, si lo multiplicamos por la longitud del circuito magnético, que es otro parámetro dimensional del transformador, pero del núcleo, y lo dividimos por el número de vueltas del lado primario, o sea, o del devanado que estemos analizando, lo pasaríamos a amper en una escala de corriente. Entonces un escalado de la gráfica, obtendremos la misma característica en variables de flujo y corriente. Entonces ahí, si queremos saber el nivel de corriente que tenemos acá a este punto, por ejemplo, este correspondería a este punto de acá. Por lo tanto, ahí la corriente, bueno, tiene un cierto valor que está definido por esto. Si hacemos la gráfica, vamos a la gráfica de corriente por abajo. Y cuando vamos subiendo, con el flujo, la corriente que tendríamos que ir aplicándole, fíjense que al principio crece poco, ahí es como que tenemos una inductancia dinámica muy alta, entonces con un poco incremento de corriente subimos el flujo, y después, una vez que llega la saturación, que llegaríamos a este punto, serían rectas, llegaremos acá al máximo, y así iríamos sucesivamente. Después volveríamos a la función con derivada negativa, o sea, descendente, vendría por fenómeno histéresis por la rama de la izquierda, y eso produciría una corriente que va a tener un pico, una meseta, que se va repitiendo. Tenemos el eje de tiempo, se va repitiendo periódicamente. Entonces la corriente es como que va a quedar, acá tendríamos un poco de corriente, quedaría por acá, ¿no? Tendríamos el pico que va a estar alineado con el pico de flujo, y después acá de vuelta, cuando cruzamos con el flujo cero negativo, la corriente acá ya es negativa. Entonces, del mismo valor que teníamos acá, pero negativo, son estas dos corrientes que tienen que ver con el campo coercitivo que se llama, que es lo que necesitamos aplicarle para eliminar el flujo. No sé qué tenemos esa corriente. Después ahí nos iríamos al pico máximo, que va a corresponderse al valor acá y bueno, así sucesivamente. Bueno, acá tendríamos vuelta la meseta, y ahí iríamos repitiendo la corriente y los ciclos de la corriente, y obteniendo una gráfica. Bueno, esta corriente claramente no tiene una forma senoidal, por lo tanto todo lo que es el análisis lineal que habitualmente hacemos no sería compatible. Por eso se nos presenta la dificultad a la hora de modelar el fenómeno transitorio de energización, porque es donde esa no linealidad más afecta a los resultados, y por eso digamos, la aproximación lineal no es adecuada. En lo que es análisis de carga, como en realidad el flujo no varía mucho con la carga, acuérdense que si nosotros vemos nuestro modelo fasorial del transformador, bueno, en resumidas cuentas lo podemos modelar como una instancia
de dispersión en serie con una resistencia, la rama de magnetización, y bueno, acá pondríamos un transformador ideal. Acá me va a quedar tenemos una rama, un transformador ideal si lo trabajamos en variables estándar, si es en por unidades, el transformador es 1 a 1, entonces normalmente se saca. Y como las aplicaciones normales, nosotros trabajamos con un rango de tensión acotado, o sea, las tensiones más o menos en los sistemas varían un porcentaje chico. Si esta tensión varía un porcentaje chico, la tensión que tenemos acá, cuando circula corriente o sea, cuando varía la carga, que tenemos una diferencia de corriente de carga, que la vamos a ver como una diferencia en la corriente del lado primario, esta caída, que son parámetros chicos también, o sea que no producen caídas muy grandes, aunque estemos en corriente nominal, la variación no va a ser muy grande. O sea, estas reactancias normalmente, el conjunto del primario y del secundario, andan en una caída que puede llegar a ser del orden del 5 o 6% a plena carga. Entonces la diferencia de tensión entre la fuente y la rama de magnetización va a estar en ese orden, y las fluctuaciones de tensión permitidas en sistemas en el orden del 10%. Entonces, como mucho, tenemos variaciones del 15% de la tensión de magnetización, o sea que el valor de flujo, o sea, varía un 15%, es algo, digamos, no es un número despreciable, pero no es una excursión tan grande. Entonces, normalmente, como no hay mucha variación de flujo, todo este efecto de la no linealidad, lo que se hace es calcular el valor eficaz de esta forma de onda distorsionada, y o sea, que ahí calculan la B eficaz. Acuérdense que el valor eficaz de la tensión es la raíz de la integral de la tensión, para el caso de tensión, o sea, de tensión, corriente, potencia, de tensión o corriente, pues se puede calcular el valor eficaz, sería el valor medio de la tensión al cuadrado, ¿no? Entonces, se integran, bueno, en nuestro caso sería corriente, perdón, vamos a integrar la corriente al cuadrado, o sea que es hacer esta forma de onda al cuadrado, integrarla y dividirla por el periodo y hacerla restaurar. Ese valor nos va a dar algún número que consideramos como asignado a un ritmo armónico, definiendo una tangente. Entonces es como que tenemos una corriente seccional de altura que produce el mismo valor de grasa, o sea, tiene el mismo valor de grasa que la distorsionada. Entonces esta impedancia queda lineal. La potencia de pleno de la corriente. Esto para problemas de análisis de recuperación de energía cuando transformamos a carga, anda bien, para análisis de quién tiene el transformador, cómo varía la eficiencia del transformador a distintos niveles de carga. También anda bien, o sea, el modelo espacial en ese sentido, esa intención anda bien. Los resultados experimentales coinciden bastante bien para el transformador típico con los datos de los modelos, del modelo espacial, el análisis que se puede sacar en función de ese modelo. Pero para lo que es INRASH, o sea, para fenómenos de transitorio de energización, como vimos, considerar que esta inductancia lineal no es lo más adecuado. Entonces ahí es donde se introducen ahora la situación que lo que hacemos es el monitor de acá. Vamos a poner un monitor acá. Entonces, ahora tenemos una fuente de tensión alterna, transformador en vacío,
hacemos una energización. Cerramos el interruptor. Esa energización es aleatoria, prácticamente. No control, una llave mecánica. No tenemos control del momento de energización. O sea, podemos agarrar la onda de tensión en cualquier momento. Una llave electrónica mucha presión en el momento de energización, pero con una llave mecánica que están en tensión, el momento de energización no tenemos la precisión como para controlar, entonces vamos a hacer una energización aleatoria. Bueno, vamos a analizar qué pasaría si hacemos una energización aleatoria sobre un circuito, vamos a considerar un principio lineal, aunque ya vemos que no vamos a tener problema, pero bueno, a ver qué pasaría si fuese lineal. Esto después lo voy a también subir al módulo. A ver si cambio acá. Bueno, ahí tenemos un script de MATLAB para poder analizar esto usando las herramientas que nos da MATLAB. La idea va a ser en una primera instancia considerar que el circuito magnético es lineal, entonces lo que va a resultar es que la inductancia M sea constante, entonces ahí nos permite utilizar Laplace. Bueno, tenemos la ecuación diferencial de esa malla, donde tenemos que la tensión en bornes, o sea, la tensión de la fuente B1, va a ser, esta sería B1, perdón, va a ser igual a la caída de la puerta resistiva más la caída, o sea, la tensión inducida por el flujo resultante corresponde a todo el devanado primario, va a tener en cuenta el flujo de dispersión más el flujo que está asociado al circuito magnético, que sería el flujo mutuo. Bueno, la corriente la podemos poner como el flujo dividido la inductancia, si es la inductancia L va a ser la suma de L1 más Lm, o sea, la dispersión del lado primario, y o sea, el flujo lambda 1 va a ser igual al flujo de dispersión más el flujo mutuo. El flujo de dispersión es la I1 por L de 1, y el flujo mutuo va a ser la I1, la misma I1 por el circuito serie, por la L. Entonces, si sumamos las dos L, sacamos por el factor común la I y sumamos las dos L, podemos definir una L, que sea toda la inductancia del devanado, como son lineales, y no presentan saturación, eso lo podemos hacer. Y vamos a trabajar con una L total. Y a eso nos va a permitir poner la corriente, reemplazarla en función del flujo. Vamos a ver que la tensión en bornes va a ser, en vez de poner la corriente, ponemos todo en función de la variable independiente. Lo que estamos tomando es el flujo como variable independiente, que nos va a dar el flujo dividido la inductancia por la resistencia y la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, ahora si nosotros queremos saber cómo va a ser la respuesta temporal, podemos operar en Laplace, ver la impedancia del sistema, que va a ser un polo, S más R sobre L, o sea, un primer orden, y el flujo va a quedar determinado por esa función de transferencia, que es 1 dividido S más R, R1 sobre L,